Alabado el nombre de Jesús Santo, poderoso Señor. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos. Vive Jesús, que a través de estos medios están escuchando, Vive Jesús, estos mensajes. Bendecimos a las familias de la tierra, vive Jesús, aleluya. Siempre estamos orando, vive Jesús, por las familias, dándole gracias al Señor por los días que Él nos da en nuestra vida. Un día más, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, vive Jesús, y vemos a través de la naturaleza la gloria de Dios, el sol, el aire, los pajaritos cantando, vive Jesús, y que durante la noche dormimos tranquilos, vive Jesús, y el Señor nos dio paz para vivir, para dormir, vive Jesús, y estamos despiertos. Nuestro Señor Jesucristo, vive Jesús, murió en la cruz del Calvario para eso, para darnos paz, vive Jesús. Y estoy buscando en la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, y el Señor me lleva a Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Antes de empezar la palabra del Señor, le voy a pedir excusas. Quizás oigan la diferencia de mi voz, pero es que fui operado 2 veces y esta última vez todavía tengo puntos en el cielo de la boca, vive Jesús, aleluya, pero eso no me va a parar de seguir predicando la palabra del Señor. Tengo grandes testimonios de cuando yo era joven, perdí, vive Jesús, grandes oportunidades que el Señor me dio y no supe aprovecharla, vive Jesús. Y ahora a través de estos medios, la cual bendigo, vive Jesús, aleluya, pues Dios me está dando la oportunidad. Aún en mi ancianidad, vive Jesús, aleluya, con la ayuda, aleluya, de estos medios y la ayuda de mi esposa, vive Jesús, aleluya. Y estuve trabajando y ayudando a muchos pastores, misioneros, evangelistas, recibí gente en casa, vive Jesús. Y ayudé a drogadictos, vive Jesús, alcohólicos, trabajé con pastores, como pastor asociado, estuve en muchas obras, vive Jesús, y siempre, y eso es lo que estoy haciendo, vive a través de estos medios, vive Jesús, pues estoy predicando la palabra del Señor, vive Jesús, espero que llegue, y aquellas personas que llegue, verdad, esta palabra, que tengan necesidad de escuchar la palabra del Señor y los consejos que Dios da a través de mi boca en estos tiempos de angustia, vive Jesús, tiempos de persecución, porque quizás aquí en los Estados Unidos todavía está calmado, pero en otros países y muchos sitios, aún en otros estados, vive Jesús, aleluya, pues están pasando grandes cosas. Y empiezo, verdad, diciendo que en mi edad, tengo 74 años, pues ahora estoy a través de estos medios alabando y glorificando al Señor. Espero que estas predicaciones me ayuden a pasar hacia adelante. Vive Jesús, aleluya, sus familiares, sus amigos, vive Jesús, y que podamos seguir con el ministerio, vive Jesús, aleluya, porque yo aconsejaba siempre a los pastores, y yo decía, mire pastor, aunque sea con una persona, usted empiece el culto, vive Jesús, porque con una sola persona él sigue siendo pastor, vive Jesús. Ahora, si ya no tiene ninguno, pues entonces ya no es pastor, vive Jesús. Pero mientras uno tiene, aunque sea una ovejita, vive Jesús, pues ya uno es pastor, porque tiene que pastorear esa ovejita y es responsable de esa vida, vive Jesús, que se ha quedado, ¿verdad?, con
el pastor, esa persona se ha quedado, y verdad, y hay que seguir pastoreándole, ayudándola, vive Jesús. Y Dios es misericordioso, Dios es bueno, vive Jesús. Y aquí en el libro de los Efesios, capítulo 6, dice la armadura de Dios, del versículo 10 en adelante hasta el 20. Y es una escritura bien, vive Jesús, profunda, porque dice así. Esto es Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a los Efesios, vive Jesús. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, esté firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con apresto del evangelio de paz. Lo que dije, Jesús vino a traer paz, vive Jesús. Ese es el evangelio que se está predicando, el evangelio de paz, de amor. Si usted oye otra clase de evangelio, pues como dijo Pablo, no está de acuerdo con la palabra, vive Jesús, porque Jesús vino a traer, aleluya, a traer, verdad, paz. En el mundo no hay paz, porque aquellos que estaban supuestos a recibirlo no lo recibieron y se volvieron un tumulto hasta que lo llevaron a la cruz, vive Jesús. Y entonces dice el 16: sobre todo tomar escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, vive, te va a llevar a todos lados. Y Él nos manda y dice: orando todo el tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar, vive Jesús, los unos por los otros. Aleluya. Y Él dice, Pablo dice que oraba en ese tiempo, le dice a los efesios que oraran también por Él, vive Jesús. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Cuando hay un enfermo, dice la palabra del Señor, que los ancianos de la iglesia se reúnan, vive Jesús, y orando por ese enfermo, se pongan las manos para que sean sanos, vive Jesús. Y Él dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del enemigo. Si nosotros de Efesios, vive Jesús, nos vamos a la historia hacia atrás, vive Jesús, y vamos buscando en el libro de Génesis, en el comienzo de la historia de esta pareja que Dios hizo. Primero Dios hizo al hombre y luego Dios hizo a la mujer. Vive Jesús. Quizás hemos leído tantas veces el Génesis, vive Jesús, pero dice que la palabra del Señor todos los días tiene algo nuevo. Vive Jesús. Y lo que te voy a traer de Génesis es que dice aquí en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice, y el 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, si aquí Pablo en Efesios nos manda que nos vistamos de la armadura de Dios, vive Jesús. O sea, Adán y Eva estaban desnudos. Pero eso dice el escritor. Pero ellos no estaban desnudos, porque ellos primeramente estaban vestidos de la gloria de Dios. Y la vestidura de ellos eran vestiduras santas, porque Dios los había hecho como gente santa, vive Jesús. Y ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero al cometer el pecado, entonces la gloria de Dios salió de ellos y entonces quedaron desnudos. Porque el pecado lo que hace sobre nosotros es que nos desnuda. Y entonces cuando nosotros perdemos la bendición de Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros entregamos la vida a Dios a través de Jesucristo y somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si volvemos y pecamos, quedamos desnudos, porque el Espíritu Santo se va de nosotros. Esa cubierta, vive Jesús, se va de nosotros y quedamos desnudos. Y el que tiene el Espíritu de Dios va a notar que entonces nosotros ya perdimos el brillo, perdimos la cubierta del Espíritu Santo. El escudo, como dice Pablo en Efesios, el escudo de la fe, o sea, la armadura de Dios, vive Jesús, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra, de la promesa, porque dice Juan el Bautista que cuando Jesús viniera nos iba a bautizar el Espíritu Santo en fuego. Íbamos a ser bautizados, íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si aquí ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos después de haber pecado, quiere decir que primeramente ellos no estaban desnudos, sino que estaban cubiertos con la gloria de Dios. Entonces dice más hacia adelante, vive Jesús, que el Señor le hizo delantales, o sea, le hizo cubierta. El Señor hizo un sacrificio, dice el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió de túnicas. Jehová Dios tuvo que sacrificar a un animal para hacer esas pieles, esas túnicas, vive Jesús. Entonces, si nosotros buscamos en el libro de vive Jesús de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, vive Jesús, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice aquí una partecita, vive Jesús. Dice: y los moradores, vamos a empezar el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa es una de las bestias, vive Jesús. También se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, esa es la partecita que yo quiero buscar. Dice,
el que no está escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquel Cordero que el Señor sacrificó para tapar el pecado de Adán y Eva porque estaban desnudos, vive Jesús, y la presencia del Señor no podemos ir desnudos. La desnudez significa pecado, vive Jesús. Cuando nosotros estamos sin el Espíritu Santo, estamos desnudos, no tenemos la protección de Dios y no nos podemos presentar delante de Dios así como estamos desnudos, vive Jesús. Para nosotros podernos presentar delante de Dios tenemos que tener esa vestimenta que es la vestimenta del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue sacrificado en la cruz para quitarnos nuestros pecados, de la misma forma que el Señor sacrificó, vive Jesús, aquel cordero para hacer aquellas túnicas para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ese fue el mismo sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, para quitarnos el pecado, vive Jesús. Que el pecado significa muerte, el pecado pare muerte, vive Jesús. Entonces, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, vive Jesús. Somos purificados por la sangre y limpiados por aquella agua que salió del costado de Jesús, porque dice que cuando le metieron la lanza a Jesús, salió sangre con agua, vive Jesús. Y nosotros somos cubiertos, o sea, tenemos la cubierta, vive Jesús, volviendo al libro de Efesios, con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos luchando no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. Esa fue la lucha que tuvo el ángel cuando venía a traerle la contestación de la oración que Daniel había hecho. El ángel tuvo que pelear con las potestades y entonces llamó al ángel Miguel para que viniera a ayudarlo. El que manejaba era el ángel Gabriel, que venía el mensajero, y él tuvo que llamar a Miguel, vive Jesús. Entonces, aquí Adán y Eva no se cuidaron, por eso es que tenemos que cuidarnos en todo momento de esos huéspedes espirituales que están en contra de nosotros. Teniendo la armadura de Dios, vive Jesús, la carroza del Espíritu, vestido de toda carroza de justicia. O sea, tenemos que vestirnos, vive Jesús, del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos pueda, vive Jesús, guardar en todo momento. Calzado los pies con el presto evangelio de la paz. Que nuestros pies, donde quiera que vayan, vayan a llevar paz. No vayan a llevar contienda, porque la palabra del Señor no es para contender, vive Jesús. La palabra del Señor es para que nosotros lleguemos, y donde lleguemos, que nuestros pies nos lleven, llevemos paz, alegría, misericordia, amor, los frutos del Espíritu, vive Jesús. La palabra del Señor, vive Jesús, es como una espada que corta de dos filos, vive Jesús. Pero ¿qué es lo que va a cortar? Va a cortar el pecado, vive Jesús. O sea, ella viene y corta filo a filo, vive Jesús, de lado a lado, y entonces va cortando. Aquellos que el Señor a través del mensaje de nosotros se sienten molestos o se sienten mal, es porque algo malo anda en sus vidas y esta espada lo está tocando. En ese ladito vive Jesús. Entonces, esa persona tiene que darse cuenta de que algo anda mal y Dios lo está llamando a cuenta, vive Jesús. Había un predicador que estaba escuchando no hace mucho, en esta mañana, vive Jesús, en este día, y entonces él decía, yo no sé por qué Dios me llamó.
vive Jesús. Pues yo digo, pues estás mal si no sabes porque Dios te llamó. Porque dice Juan 3:16 que Dios mandó a su Hijo porque ama al mundo. O sea, Él llamó a ese hombre que dice que estaba en el infierno, era un ateo, porque Dios lo amaba, vive Jesús. Y por eso es que Dios nos llama a nosotros, porque Dios nos ama. O sea, a través de esta palabra, Dios te está llamando, vive Jesús. Si has echado hacia atrás, vive Jesús. No hagas como Adán y Eva, que te comes la fruta, vive Jesús, aleluya. Y teniendo el Espíritu Santo lo pierdes y te quedas desnudo, vive Jesús. O desnuda, vive Jesús. Por eso es que tenemos que tener cuenta con la carne, tenemos que tener cuenta con todas estas cosas, porque en estos tiempos estamos en el tiempo del libertinaje, el tiempo de la carne. La carne lo que pide es carne, la carne lo que pide es libertinaje. Vive Jesús. Y por eso Dios nos manda con este mensaje, vive Jesús, que nos vistamos de la armadura de Dios, la armadura del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio, vive Jesús. Cuando nosotros salimos de nuestras casas, nos vestimos, oramos y nos vestimos con esa carroza, vive Jesús, y nos enfrentamos a cualquier persona que a veces nos vienen a hacer preguntas ociosas, como le hacían a Jesús, vive Jesús, y nosotros con el Espíritu Santo nos va a traer al recordatorio de todo lo que nosotros hemos hablado y de todo lo que nosotros hemos leído en la palabra del Señor, vive Jesús. Porque el Señor, el Espíritu Santo está para cuidarnos, para protegernos en todo momento. Una noche yo estaba durmiendo en mi cama, vive Jesús, aleluya, y entonces tuve un sueño que vino el enemigo con un ejército y todos traían unas espadas y venían montados en unos caballos negros, vive Jesús. Y venían hacia mí y entonces yo empecé a echar hacia atrás, pero él logró cortarme en el pecho, vive Jesús. Y yo seguí echando para atrás y de repente apareció el Señor y me dice, pelea, no eches hacia atrás. Y yo le dije, yo pelear con ese ejército. Y el Señor me dice, mira hacia atrás. Y cuando yo miré hacia atrás, vi un ejército de ángeles en caballos blancos, con espadas relucientes, y ellos brillaban como el sol. Y esas espadas eran relucientes. Y el Señor me dice, mira, no estás solo, echa hacia adelante. Y se me entregó una espada y entonces yo eché hacia adelante y empecé a pelear. Pero el sueño fue verdadero porque cuando yo me levanté yo estaba cortado en el pecho. Y la esposa mía, vive Jesús, en aquel tiempo, que ella se fue con el Señor, vive Jesús. Y entonces, en aquel tiempo, me estaba doliendo la boca esta mañana, desde anoche. Y anoche mientras estaba orando, el Señor me dice, no comas cosas duras, vive Jesús, porque como me faltan muchísimos dientes y tengo ya me han hecho 2 operaciones y todavía me falta otra más. Y tengo todavía los stitches, los puntos ahí en la boca, la sien de la boca, vive Jesús, el cielo de la boca, vive Jesús, aleluya. Pero estoy predicando la palabra del Señor, vive Jesús, y esto no me va a detener, vive Jesús, aleluya. Y le doy gracias al Señor porque el Señor siempre me ha respaldado, vive Jesús, aleluya, con su palabra, y en todo momento, vive Jesús, aleluya. Y seguiremos orando por la familia, por los enfermos, vive Jesús, aleluya. Y ese era el ministerio mío era en contra de las enfermedades y los demonios, y el Señor siempre me ha usado vive Jesús, haciendo milagros y prodigios a través de mis manos, vive Jesús, aleluya. Y le doy gracias al Señor por eso, vive Jesús. Si hay alguna persona enferma, vive Jesús, aleluya, y cree en las oraciones a través, aleluya, de estos medios, yo voy a hacer una oración. Señor, en este momento te alabo, te glorifico porque tú eres grande. He predicado, Señor, tu palabra.
Si en este momento hay alguna persona enferma, Señor, sea que esté pasando lo que esté pasando, yo envío sanidad. En el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, esa enfermedad. Padre Santo, Señor, Padre bueno, pido, Señor, sanidad para tu hijo, para tu hija, Padre Santo, para el amigo, Padre Santo, que tú hagas un milagro, Señor, en este momento, a través de estos medios, Señor, como muchas veces, Señor, tú lo has hecho, Padre Santo, que mucha gente me han pedido oraciones de allá de Puerto Rico, Señor, y yo he hecho las oraciones y tú has obrado, Señor. Obra en este momento en el nombre de Jesús. Yo ato, Señor, esa enfermedad y la tiro, Señor, en el fondo del mar donde no pueda, Señor, volver atrás a tocar, Señor, a tu hijo, a tu sierva, a tu hija, Señor, poderoso santo, y que siga gozando, Señor, de las ricas bendiciones y que pueda dar testimonio, Señor, que a través de las oraciones que hacemos, Padre Santo, a través de estos medios, Padre, que te pido también que los bendiga, Señor, y que ellos puedan seguir hacia adelante, y si no te sirven, que también, Señor, vengan a ti, Padre Santo, y te reconozcan, aleluya, como Dios, aleluya, poderoso santo, dando, aleluya, el producto y la alimentación por la cual esta palabra fue hecha. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo, Señor, aquellos que están enfermos, para que tú hagas el milagro, Señor, poderoso santo. Sé, Señor, que muchas veces también nosotros nos olvidamos de que tú sanas y salvas, dice tu palabra, y corremos primeramente a los médicos, Padre Santo, olvidándonos, Señor, que debemos darte el primado, poderoso santo. Sabemos que muchas veces, Padre Santo, tenemos imperfecciones y que tenemos que ir a los médicos porque tú no puedes llegar directamente a nosotros, pero también, Señor, a través de la medicina, Señor, tú haces milagros. Jesús, Padre Santo, no hizo milagro directamente, sino, Padre Santo, que Él envió, Padre Santo, y fueron obedientes a aquellos que Él envió y fueron sanados, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pongo todas las cosas bajo, Señor, tu voluntad. Poderoso Santo, vive Jesús. Amén, amén, y bendición.